Amigos de Ángulos, nos encontramos en el Congreso del Estado para platicar con el diputado Trinidad Padilla López, que está cumpliendo un año de gestiones y presentando por estos días su informe. Nos da mucho gusto que nos reciba y que además nos dé oportunidad de platicar aquí en el Congreso del Estado con este maravilloso mural de fondo. No, muchas gracias. En realidad van 2 años ya de la legislatura y efectivamente pues, el informe ha versado sobre el tema del segundo año de gestión legislativa. Que el primer año fue prácticamente de cosas muy administrativas, pero ya se empezaron a ver cosas más concretas, ¿no? Bueno, el primer año, mira, déjame decirte, el primer año, como tú recordarás, iniciamos con una reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo del Estado, pero que era parte de una oferta, de un proyecto que se planteó como plataforma de gobierno del partido al que yo pertenezco. Y se hizo esta reforma con la finalidad de modernizar y de adecuar la administración pública del Ejecutivo del Estado para los programas de gobierno y los programas de acción que se pensaban instaurar. Es cuando se crea la Fiscalía, es cuando se crea la Secretaría de Movilidad, desaparece la antigua Secretaría de Desarrollo Urbano. Hubo una partición de secretarías por una parte, pero hubo fusión en otras cosas. O sea, recordarás que hubo allí toda una reingeniería de la administración del Estado de Jalisco, del titular del Ejecutivo. Entonces, derivado de esto, se desprendieron una serie de leyes que había que ir adecuando, que formaban parte de un paquete de iniciativas que nuestro partido impulsó mucho, justamente para ir cumpliendo con un programa de gobierno. De ahí salió la ley de movilidad, esta nueva ley de movilidad. Hicimos algunas adecuaciones inmediatas al código urbano para acoplar lo de la nomenclatura y todo ese tipo de cuestiones. Revisamos algunos asuntos que tienen que ver con atribuciones de algunas dependencias para plasmarlas en ese ordenamiento, en el código urbano, en el caso de la comisión que yo presido. Y se impulsaron una serie de modificaciones y cuestiones que ya en este segundo año vieron su fruto. Este segundo año nosotros estuvimos trabajando en varias pistas. Una de ellas, la pista institucional, la que forma parte de los compromisos que nuestro partido tenía en puerta, ¿no? La ley de vivienda es una de ellas, la ley estatal de vivienda, con su correspondiente instrumento, que es el Instituto Jalisciense de Vivienda, para impulsar el desarrollo de vivienda de bajo costo para sectores populares. Esta es una de las cuestiones que ya sacamos finalmente en este año. Impulsamos también a partir de una iniciativa que presentó mi compañero Nicolás Maestro, para la regularización de los predios urbanos de propiedad privada en el estado de Jalisco. A mí me tocó dictaminar esa iniciativa y para ello convocamos desde el año pasado a una serie de foros en los ayuntamientos, con colegios de profesionistas, con especialistas en urbanismo, con toda una serie de personas que han estado participando muy de lleno en los temas de la regularización de los predios de propiedad privada, con la Procuraduría de Desarrollo Urbano. Y después de un año que estuvo pasando por muchas vicisitudes esta iniciativa, estuvo detenida un buen tiempo en la coordinación de puntos constitucionales, finalmente fue destrabada y la aprobamos ya hace unas cuantas semanas. Esta es otra de las cuestiones. En una serie de planteamientos de eso hemos trabajado. Claro, y en ese último tema, ¿qué implica y qué tanto retraso teníamos? ¿Por qué era urgente y necesaria una ley como esta? Bueno, era urgente, pero sigue siendo urgente continuar con la revisión de toda la normatividad que tiene que ver con el tema del desarrollo urbano y sobre todo con ese desarrollo urbano tan complicado, tan complejo que es el de las zonas metropolitanas, muy notorio en la zona metropolitana, en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Sí era muy importante porque las ciudades han venido creciendo de una manera caótica. La zona metropolitana de Guadalajara
tiene muchos rezagos y muchos problemas que ahora enfrenta, que ahora le han hecho mucha crisis, porque es producto de un modelo de desarrollo que no tuvo una planeación adecuada y que ahora está pasando factura, ¿no? Problemas como, por ejemplo, el de las vialidades insuficientes. Tenemos una ciudad con una insuficiencia crónica en lo que respecta a servicios de transporte colectivo, que sean accesibles, que sean eficaces sobre todo, y que desalienten de una manera eficaz el uso particular de los vehículos. Claro. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues una ciudad que está desbordada, sobrepasada en su capacidad por el parque vehicular que circula sobre sus calles. No hay pavimentos, no hay calle que te aguante un tiempo razonable con la cantidad de vehículos que todos los días transitan en una ciudad como Guadalajara, y pues obviamente una solución a eso implicaría realmente tener por una parte una movilidad, todo un modelo, un esquema de movilidad que sea sustentable y que sea eficaz para que muchas de las personas que hoy utilizan el automóvil privado, digamos, se decidan a dejar el automóvil en casa y poder usar de una manera normal el transporte colectivo. Ese es uno de tantos rezagos, ¿no? Que trae consigo deterioro en la calidad del aire, deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos, se pierden muchas horas hombre de trabajo, muchas horas hombre de estudio, de todos los jóvenes que tardan mucho en transportarse, es caro, es malo el transporte. Entonces son asuntos a los que había que empezar, sobre los que había que empezar a trabajar. Y por eso todo este programa, yo te hablo obviamente como un diputado del grupo parlamentario que está en el gobierno. Claro. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que hemos podido avanzar en una serie de logros, en una serie de temas que necesitaban una modificación tanto legislativa, en el marco normativo que rige estos fenómenos, como en los programas de gobierno que se aplican a ello. No es sencillo hacerlo. Otro de los temas, por ejemplo, tiene que ver con las políticas de desarrollo de vivienda. Las ciudades como Guadalajara, esto es zona metropolitana como la de Guadalajara, reciben el impacto de lo que es la expulsión literal de muchas personas que vienen de las diversas regiones en donde no encuentran suficientes oportunidades de educación, de empleo, de recreación, de calidad de vida, y vienen a buscar fortuna a las grandes ciudades. Entonces, hay medidas que se tienen que tomar, que son unas en la ciudad que recibe a todos estos inmigrantes del interior del estado, pero también medidas que se tienen que tomar desde una perspectiva de desarrollo regional para generar oportunidades en ciudades medias de desarrollo y desalentar la hipertrofia de las grandes ciudades, de las grandes zonas metropolitanas. Claro. Entonces, en esta parte también había que meterse a plantear políticas públicas que busquen un mejor ordenamiento del crecimiento de la ciudad. De ahí que nosotros hemos estado haciendo legislación para alinear lo que son las políticas federales de desarrollo de vivienda, que busca establecer un crecimiento de las ciudades más en un modelo de ciudades compactas, un crecimiento mejor ordenado, un crecimiento vertical, que permita la recuperación de espacios públicos, por una parte, y que permita, por la otra, también poner en marcha políticas de sustentabilidad basadas en el respeto y en la conservación de nuestra riqueza ambiental. Entonces, se dice fácil, es muy, muy difícil hacerlo en la práctica, pero se empieza por lo esencial, tener una legislación que nos permita que en algún momento determinado todos los asentamientos humanos que están en zonas en donde no es susceptible de desarrollo de asentamientos humanos, como áreas de riesgo, etcétera, necesitamos buscar alternativas para que esas personas puedan eventualmente ser relocalizadas. Y donde ya están y no hay ningún problema, buscar la manera de regularizar los predios en donde ellos viven. Muy bien, déjame hacer una pausa, Trino, y después de la pausa preguntarle sobre todo por las aspiraciones políticas que tiene. Sí, estamos a tiempo todavía en Guadalajara de echar a andar estas
políticas o si en algunos casos ya va a ser muy difícil revertir la tendencia que hay, por ejemplo, del crecimiento horizontal de vivienda y otro tipo de cosas. Lo platicamos después de su mensaje, no se vayan, estamos en Ángulos desde el Congreso del Estado platicando con el diputado Trino Padilla. Continuamos en Ángulos desde el Congreso del Estado platicando con el diputado Trino Padilla, y antes de la pausa nos platicaba acerca de las legislaciones que ha impulsado él junto con el gobierno y el grupo parlamentario que forma parte, que son del mismo partido, para tratar de cambiar la tendencia, en muchos casos sin ninguna especie de planeación y únicamente de manera improvisada, de crecimiento de la ciudad y de densificación de ciertas zonas que hacen que la gente tenga una pésima calidad de vida o que pase mucho tiempo en transporte público y que muchas veces ni siquiera esas casas son, a pesar de que ya son propias, pues dignas de vivir, ¿no? Así es. Bueno, la política de la que te estaba hablando antes del corte tiene que ver con este proceso de reordenación del territorio urbano en las zonas metropolitanas grandes, como es el caso del área metropolitana de Guadalajara, para lo que era indispensable dotar de instrumentos que en la práctica pudieran avanzar en este proceso, ¿no? Uno de estos instrumentos es el muy anunciado durante mucho tiempo, pero durante mucho tiempo también nonato, Instituto de Planeación, Instituto Metropolitano de Planeación. Ya existe, ya está dentro del marco de la ley y es una instancia técnica que tiene el Consejo Metropolitano, que como tú sabes lo presiden los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, y creo que esto ya es un avance. Sin embargo, lo que este Instituto Metropolitano de Planeación va a hacer, y de hecho está haciendo ya, además de ir avanzando en lo que sería una propuesta de plan maestro de desarrollo urbano de una zona metropolitana, necesita ser apoyado con una serie de medidas que vengan a fortalecer normativamente las decisiones que tomen los alcaldes de las áreas metropolitanas. Ahí es donde entra lo que te decía yo de las políticas de vivienda que a través del Instituto Jalisciense de Vivienda y de la Ley de Vivienda se están estableciendo para generar un modelo de crecimiento que sea, para en primer lugar buscar redensificar la ciudad en las zonas en las que sea susceptible de hacerlo. Pero para ello hay que provocar esta redensificación y generar inversión que permita esta reorganización de la ciudad, ¿no? Y ahí dejaba yo abierto antes de la pausa. Estamos a tiempo y se puede además desde lo legal, porque luego resulta que hay lugares donde en teoría no se puede construir un fraccionamiento y ya está. Que hay o una sentencia del TAE que permite eso, o por otra parte, lugares donde no se permiten edificios, donde también con una sentencia del TAE se logra ese tipo de cosas. Sí, claro, dices una cosa muy importante. Es una maraña a veces, un laberinto y un vericueto de leyes en donde a veces se pierden las buenas intenciones. Y efectivamente, hay muchas ocasiones en las que no hay tanta claridad sobre qué aspecto de cuál ley que se contrapone a otra ley. En una de esas permite un resquicio por donde un desarrollador inmobiliario puede colarse y obtener con todas las de la ley una sentencia favorable del Tribunal Administrativo del Estado. Entonces se trata precisamente de ir acomodando bien todas las piezas del entramado legislativo para que haya por una parte claridad primero en cuáles son los objetivos de un ordenamiento legal. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué tipo de ciudad estamos deseando construir los jaliscienses en materia de desarrollo urbano? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar los espacios públicos? ¿Cómo vamos a hacer para dotar de espacios verdes, digamos? ¿Cómo vamos a hacer para garantizar la preservación de nuestra riqueza, de nuestro entorno ambiental? Y sobre todo, una que es muy difícil, ¿cómo vamos a hacer para, ahí donde ya está el problema instalado, revertir los efectos nocivos que pueda tener ese problema instalado? Un caso concreto que te puedo poner. Hay zonas en donde una vez que se definan como zonas de alto riesgo y no proclives, no propicias para los asentamientos humanos,
Lo deseable es no solo que no haya más asentamientos humanos, sino que los que hay se quiten de allí, sean relocalizados en otra parte. ¿Cómo lo puede hacer un ayuntamiento si no tiene una alternativa que ofrecer? No puedes llegar como autoridad simplemente meter trascabos y decir, oigan, pues están ustedes en un lugar que incluso es peligroso para su integridad física o para su salud o para su vida, ¿no? Una ladera de una montaña que eventualmente puede desgajarse, un cauce natural de agua que puede inundar en un momento de lluvias extremas o en contingencias ambientales, en fin. Es muy difícil que cualquier autoridad pueda hacerlo en la práctica sin que salga, como dice el dicho popular, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Claro. Entonces, cuando esas situaciones se dan, tiene que haber la posibilidad de que las autoridades tengan una alternativa que ofrecer a esos pobladores. Por eso está estipulado, entre otros de los objetivos y de los fines de la nueva ley de vivienda y del Instituto Jalisciense de Vivienda, el tema de la dotación, o sea, prevé mecanismos para que tanto el Estado de Jalisco como los municipios tengan reservas territoriales en donde sea susceptible, en donde no haya problema ni conflicto para poder establecer ordenadamente áreas habitacionales para que eventualmente se pueda hacer, entre otros proyectos, el de la relocalización de asentamientos que no van a poder ser regularizados, y no van a poder ser regularizados porque no deben ser regularizados. Habrá otros en donde no hay problema, hay personas que tienen posesión pacífica durante más de 5 años de un predio que no es reclamado por nadie, que no forma parte de ningún polígono de área protegida natural, que no es una zona de riesgo, en fin, y que de hecho ya está casi urbanizado, o por lo menos ya tienen allí casas mal que bien construidas, pero no tienen la propiedad formal, no es parte de una certidumbre jurídica que tengan esos posesionarios que podrían tenerla después de un proceso de regularización. Entonces, para eso, con la ley de regularización, que es complementaria de la ley de vivienda, se establecen toda una serie de procedimientos que permitirían eventualmente a estos pobladores regularizar predios de propiedad privada como una acción de los ayuntamientos. Le da herramientas al ayuntamiento, le permite ordenar mejor su hacienda municipal, poniendo al día su padrón de catastro, digamos, y obviamente teniendo pues finanzas sanas con pobladores que ya tendrían la posibilidad de aportarle al ayuntamiento y que tienen ya una propiedad, ¿no? Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa y después de la pausa platicamos acerca de qué tipo de vivienda, porque también ha sido bastante criticado el hecho de que luego son viviendas huevito, ¿no? Y entonces que mejor estamos en los irregulares que en las viviendas huevito. Lo platicamos después de la pausa. No se vayan, estamos en el Congreso del Estado con el diputado Trino Padilla. Amigos de Ángulos, continuamos en el Congreso del Estado platicando con el diputado Trino Padilla a propósito de su informe del segundo año de trabajo. Y bueno, pues dejamos pendiente el tema de la vivienda, que fue uno de los temas que impulsó durante estos 2 años y particularmente en el último. Y la pregunta que mucha gente se hace es, por una parte, ¿la ley que va a regularizar predios que eran irregulares es en favor de los paracaidistas? Y por otra parte, ¿va a ser las viviendas que va a impulsar el propio ayuntamiento, que ya tiene ahora facultades, una vivienda huevito de 80 metros o menos en donde no quepan? Mira, son casos diferentes familias según el municipio de que se trate. Yo te estoy hablando no solo de municipios como los que conocemos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que tienen un hacinamiento terrible de población irregularmente asentada en una serie de áreas en donde no deberían estar y que es necesario reordenar ese asunto. Hay otros municipios en donde hay, si tú quieres, más territorio, hay otras maneras incluso de resolver este asunto, pero no. De lo que se trata es de que una vez que se revise, porque precisamente por eso los municipios van a tener la posibilidad con esta nueva ley de revisar todo lo concerniente a fraccionamientos que de alguna forma
empiezan a surgir como asentamientos irregulares, pero que en estricto sentido no tendría por qué haber ningún impedimento para que a la hora de la hora pueda regularizarse la propiedad de la tierra en esos casos. Hay dos tipos de casos, aquellos que están asentados en terrenos que no son ejidales ni de propiedad social, digamos en comunidades indígenas, etcétera, sino que son territorios municipales, etcétera, y los que están asentados en terrenos ejidales o en terrenos comunales. Son los terrenos que sí tienen dueño. Sí, esta ley a la que yo me refiero no tiene el alcance sobre los terrenos que están en propiedad ejidal o comunal. Para eso está es una legislación de carácter federal, y hay un instrumento de carácter federal que fue creado desde la década de los 70, que es la Comisión de la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la CORET. Entonces, esta ley a la que yo me estoy refiriendo no tiene que ver con la CORET, no se mete en los ámbitos de acción de la CORET. Se rige la CORET por otro orden normativo, digamos por otra cuestión. En el caso al que yo me estoy refiriendo, se trata de que los ayuntamientos tengan la posibilidad, junto con otra serie de disposiciones que vienen tanto en esa ley como en otras más, el Código Urbano mismo, etcétera, sí, para que puedan de una manera ordenada y teniendo la posibilidad de tener reservas territoriales, primero tratar de impedir ese fenómeno al que tú te referías, al del paracaidismo, ¿sí? Es decir, tratar de frenar que un fenómeno que hasta ahorita se ha dado de manera recurrente no siga ocurriendo. Pero, por otro lado, se trata de que una vez que están ya personas que tienen años allí viviendo, o sea, que crearon derechos, que ya crearon algún derecho, que algunas veces hasta los ayuntamientos, como han podido, pues, ni modo, les tienen que dar una serie de servicios, en fin, toda esa cuestión, aunque no estén regulares esos terrenos, porque no pueden dejar a la gente sin servicios totalmente, pero con servicios muy irregulares también, no hay seguridad jurídica de nada. Entonces, se trata de ordenar todo eso, de ir ordenando. No es sencillo hacerlo, pero la idea es que con este conjunto de leyes se pueda hacer. Lo de las viviendas huevito, sé que ha sido un tema muy polémico, es algo que precisamente hemos estado trabajando y se está analizando ahora en esta reforma integral que pensamos proponer del Código Urbano. Lo hemos hecho a través de un organismo en el que yo participo como vocal, que es el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. En este Consejo Estatal de Desarrollo Urbano participan colegios de ingenieros, de arquitectos, está la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, están los desarrolladores inmobiliarios, están la Canaco, están organismos de la sociedad civil, hay organismos gremiales, hay organismos académicos y todo eso. Y una de las cuestiones justamente que estamos viendo es cuáles deben ser los parámetros y los criterios aceptados nacionalmente y sobre todo siguiendo en algunos casos normas internacionales para vivienda popular. Tú dices, la vivienda huevito es indigna, etcétera. Bueno, el problema es que tú ponte a compararlo con las miles de familias que ni siquiera es una vivienda huevito lo que tienen, es una casa de cartón, literalmente. O un cuadrito donde viven 8. O una habitación de 5x5 en donde viven 6 o 7 personas y ahí tienen todo, la cama, la cocina a un lado, si se le puede llamar cocina, o sea, en condiciones de hacinamiento y en verdaderas condiciones de precariedad, que digamos una vivienda de unos 45, 50 metros cuadrados, bien ordenada, con servicios, con una infraestructura común, dotada bien de espacios públicos, bien organizada, bien ordenada, en realidad no es nada del otro mundo. En muchos países se hacen este tipo de desarrollos para resolver el rezago de vivienda. Y por muy polémico que sea, sí, habrá que efectivamente entrarle a esa polémica. Una parte de esto tiene que ver con legislación que no le corresponde al Congreso, le corresponde a los municipios. Pero precisamente en ese sentido hemos estado platicando
con responsables de los municipios para revisar ese tipo de temas y coadyuvar en lo que nosotros podamos hacerlo. Recientemente se anunció lo de la revisión de los planes parciales de desarrollo en la ciudad de Guadalajara, que como tú sabes eso ha sido materia de mucha confrontación, de mucha polémica. Planes parciales que teóricamente deben coincidir o deben ser congruentes con un plan municipal de desarrollo global que establezca dónde son las áreas susceptibles de desarrollo vertical, cuáles son las áreas que deben ser preservadas para espacio público, para áreas verdes, para zonas recreativas, para zonas educacionales, en fin, cuestiones así. Pero en estricto sentido, esta planeación no debe circunscribirse en las zonas metropolitanas solo al área municipal, porque el área municipal es una parte apenas de toda el área metropolitana. Entonces, por eso cobra la mayor relevancia la acción concertada que todos estos municipios puedan tomar en sus manos entre sí. Y nosotros vamos a hacer lo que esté de nuestra parte desde el Congreso para generar un marco normativo que permita eso. Muy bien. Ahora, dado que durante prácticamente toda la legislatura ha venido trabajando Trino Padilla en temas que tienen que ver con la planeación urbana y la metrópoli, pues no faltará quien diga hoy que se ha sabido que a Trino le interesa ser alcalde de Guadalajara, que estaba posponiéndose el caminito, ¿no? No. Déjame decirte, no te podría mentir diciendo, te mentiría si te dijera que no hemos valorado la posibilidad de buscar encabezar ese proyecto con las siglas de mi partido, pero eso es un asunto que depende de muchas contingencias, de muchos imponderables. Ya cuando se abran los tiempos que la ley marca para establecerlo al interior del partido y después a los ciudadanos, pues ahí te platicaré qué tantas posibilidades hay o no de que esto pudiera hacerse. Por lo pronto, sí, lo que te digo, porque me lo han preguntado varias personas, sí estamos valorando la posibilidad de ser tomados en cuenta para encabezar ese proyecto. Que en parte nos alienta el hecho de habernos metido un poco en este tema desde hace algún tiempo, incluso no desde esta legislatura. Sí, tú recordarás, son temas que a mí me empezaron a interesar mucho desde que yo era estudiante de sociología. Después me enfoqué en otras áreas del desarrollo de la sociología y de la ciencia política, pero cuando yo dejé de ser rector de la universidad, dirigí durante casi un año el Instituto de Gobernanza. El Instituto de Innovación y Gobernanza. Y ahí nuevamente volvimos a tocar justamente esos temas. De hecho, en el 2009 yo organicé un foro, que lo hicimos allí en el Instituto Cabaña, probablemente te acuerdas. Sí. Organicé un foro sobre estos temas, los temas urbanos, porque yo estoy convencido de que la temática social del futuro de casi cualquier país, pero muy notoriamente de México, pasa por los problemas que se procesan en las grandes zonas urbanas. Más de la mitad de los jaliscienses vive en los 8 municipios conurbados de la zona metropolitana de Guadalajara. Cualquier solución importante que tú puedas plantear para resolver los problemas sociales, económicos, ambientales del Estado, pasan necesariamente por la solución de los problemas metropolitanos. Claro. Ahora, en ese sentido, platicábamos con algunos compañeros ahí en Ángulos, y hay quien proponía una figura que no existe en Guadalajara, que no existe en México, pero que existe en el mundo justamente para metrópolis como la nuestra, que es como una especie, dado que ahorita luego si hay un gobierno de un partido y de otro partido, o de la calzada para allá es mío y de la calzada para acá es tuyo, una especie de jefatura de ciudad que justamente lleva estos temas de planación, de agua, etcétera, de servicios. Eso es algo que se ha puesto en la mesa del debate, no solamente en México, en muchas partes, la idea de la ciudad-estado, ¿no? Esto es, ciudades como Singapur, que son en sí mismas toda una ciudad-estado, en fin, porque son muy grandes, muy pobladas, etcétera. Aquí habría que efectivamente impulsar ese debate de qué es lo que conviene hacer, porque como tú bien dices, para el usuario de una zona metropolitana, la ciudad es indistinguible de sus municipios. Esto es la misma ciudad.
es una persona que puede vivir en Zapopan, pero trabaja en Tlaquepaque, o a lo mejor su casa está en Tlajomulco, pero él va al Salto todos los días a trabajar, o vive en Guadalajara y se traslada a estudiar al CUCBA, ¿no? A estudiar, por ejemplo, a Zapopan, allá al CUCBA. En fin, entonces, ¿cuál es el problema de estas zonas metropolitanas? Que en realidad, siendo una sola unidad, por así decirlo, son en realidad muchos pedazos que tienen autonomía, cada uno de esos cachos de ciudad, en donde muros adentro, por así decirlo, o territorio adentro de cada uno de esos cachos, los cabildos o las autoridades pueden decidir tranquilamente el destino, uso del suelo, sus planes parciales de desarrollo, sus políticas de densificación, todo lo que, políticas de vialidad, en fin, y cuando mucho hay una serie de acuerdos y de leyes, en este caso la ley de coordinación metropolitana, que los obligaría a estar de acuerdo con todos sus demás colegas de los otros cachos de la ciudad para que la ciudad crezca de una manera armónica. Ese es el objetivo de que se haya creado el Instituto Metropolitano de Planeación y el Consejo Municipal, digamos, que presiden, del que forman parte los alcaldes de la ciudad. Pero sí, tal vez estaríamos hablando, digamos, si dejáramos volar la imaginación, a lo mejor sin llegar a eliminar del todo todos esos municipios, establecer, como se hace en otros países, una especie de parlamento metropolitano que para efectos de planeación, principalmente para efectos de planeación, si no de gobierno, sea una autoridad vinculante y que diga, a ver, como metrópolis, vamos a desarrollar mejor estas áreas para crecimiento vertical, acá para áreas de abasto, vamos a garantizar un gran espacio público, área verde, hacer, no sé, lo que es establecer realmente un nuevo plan maestro de desarrollo urbano. De toda la metrópoli. Obviamente ya esto es soñar demasiado, la realidad es que hay que ir avanzando paso a pasito mediante los acuerdos a los que puedan llegar las autoridades de cada uno de esos municipios y teniendo claridad sobre todo en cuáles son los objetivos deseables para el crecimiento ordenado de una gran metrópoli, como lo son ya ciudades como México, como Guadalajara, la zona metropolitana de Monterrey, o incluso zonas metropolitanas interestatales como la de Vallarta y Bahía de Banderas, en fin, que presentan complejidades, ¿no? Así es. Trino, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en el Congreso. No, muchas gracias, Ricardo. Y ya para terminar, un asunto de grilla. ¿Es este segundo informe un destape de Trino, un arranque de precampaña? No, por supuesto que no. Es lo que es simplemente un informe. Es un intento para que los ciudadanos sepan que a pesar de la percepción, de la mala percepción que muchos ciudadanos pueden tener del Congreso, que sepan que efectivamente estamos trabajando, que en el balance que yo hago, en general hemos podido sacar la agenda a la que nos comprometimos con los jaliscienses en materia de legislación, en muchas otras áreas que no te mencioné, la de movilidad que te había mencionado, se han reformado el Código Civil, se han reformado el Código Penal, se han reformado toda una serie de áreas y hasta cosas de cultura como lo de Matute Remus o de medio ambiente como lo de Puerto Vallarta, declarar la montaña como zona protegida, ¿no? Claro, estamos empujando, aunque eso no es materia estatal en estricto sentido de la palabra, tiene que ser una declaratoria federal, pero sí ha estado trabajando el gobierno del estado en eso. De hecho, yo participé por parte del Congreso en una serie de reuniones para promover que la zona de la montaña de Puerto Vallarta, que es una zona muy, muy amplia, sea declarada como área protegida para protegerla justamente de la depredación a veces que puede haber por el crecimiento de los manchas. Sí, inmobiliario, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Trino. No, muchas gracias, Ricardo. Y pues ahí estamos al pendiente del trabajo que se sigue realizando aquí en el Congreso de la Unión. Por lo pronto, gracias por recibirnos por acá. No, muchas gracias. Hasta la próxima, quédense aquí en Canal 44 en Guadalajara, 31.2 en Los Ángeles.